Hay momentos en la vida en los que el ruido del mundo se apaga y solo queda un silencio denso, casi pesado. Un silencio que no es de paz, sino de ausencia. Un silencio que no abraza, sino que aprieta. Y tú, ahí sentado, sientes que las paredes se cierran un poco más cada día. La soledad se convierte en ese cuarto oscuro donde nadie parece entrar, donde el eco de tu propio pensamiento es la única voz que escuchas. La soledad no siempre se presenta como un grito. A veces llega como un susurro que se va quedando. Te acompaña en la noche cuando apagas la luz y en la mañana cuando abres los ojos. Te sigue al trabajo, al supermercado, incluso a la iglesia. Es esa sensación de que, aunque el mundo siga girando, tú te has quedado detenido en un rincón invisible. Y lo más duro no es estar solo físicamente. Lo más duro es sentirte desconocido. Sentir que no hay un alma en la tierra que realmente comprenda el idioma de tu dolor. Que las palabras se quedan cortas y que si intentaras explicarlo, te mirarían con compasión, pero no con comprensión. Si hoy te encuentras así, no quiero que sientas vergüenza por ello. No quiero que creas que tu fe es débil o que algo está mal contigo por sentirte así. No eres menos espiritual, ni menos fuerte. Eres humano. Y Dios conoce cada grieta de tu corazón. La Biblia nos dice en el Salmo 34, 18, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Si estás roto, Él está más cerca de lo que imaginas. Si te sientes invisible, Él te está mirando con una atención absoluta. Quiero que respires hondo un momento. Siente el aire llenando tus pulmones. Ese aire es vida. Y la vida es señal de que todavía hay propósito en ti. La soledad que vives hoy no es tu sentencia final. No es tu identidad. No es el capítulo que definirá tu historia para siempre. Puede que ahora mismo estés en medio de un invierno frío, pero el invierno nunca es eterno. Siempre hay una primavera esperando. Ahora, déjame decirte algo que quizás no habías considerado. La soledad, aunque duela, también puede ser un lugar sagrado. Sí, has oído bien. Un lugar donde Dios habla más claro que nunca. Un lugar donde las distracciones se apagan y las verdades más profundas pueden florecer. Moisés estaba solo en el desierto cuando Dios se le apareció en una zarza ardiente, Éxodo 3. Elías escuchó la voz apacible y delicada de Dios cuando estaba aislado, lejos de todo, Reyes 19. Jesús mismo se apartaba a lugares solitarios para orar, Lucas 5, 16. ¿Te das cuenta? Algunos de los encuentros más transformadores de la historia ocurrieron en momentos de aparente soledad. Te prometo que, si decides quedarte conmigo en estas palabras, iremos despacio, pero avanzaremos. No vamos a apresurar el proceso, porque las heridas profundas no se sanan con prisas. Vamos a abrir espacio para que escuches lo que Dios quiere decirte. Vamos a encontrar esas promesas que están escritas para ti, aunque hoy sientas que no las mereces. Vamos a encender una lámpara en este cuarto, no con la luz débil de las soluciones temporales, sino con la luz inquebrantable de su verdad. Tal vez ahora no lo veas, pero este podría ser el principio de una historia distinta para ti. Una historia donde la soledad deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro. Una historia donde las lágrimas de hoy se transforman en testimonio mañana. Una historia donde descubres que no estabas tan solo como pensabas, porque en cada latido de tu corazón había un Dios susurrando, hijo, hija, estoy aquí. Antes de que avancemos, quiero que hagamos algo juntos. No es un acto simbólico solamente, es un pacto real, un acuerdo de alma a alma. Quiero que en este momento, sí, ahora mismo, decidas en tu corazón que no caminarás solo por estas páginas. Yo estaré aquí, guiándote con palabras que no son mías, sino inspiradas por el Dios que nunca te ha soltado. Y Él será tu verdadero compañero en cada línea, en cada pausa, en cada suspiro que des mientras lees o escuchas. Quiero que repitas en silencio, o si puedes en voz baja, Señor, acepto caminar contigo en este viaje. No voy a cerrar mi corazón. Estoy listo para escuchar, aprender y sanar. Este no será un recorrido superficial. No vamos a cubrir el dolor con frases bonitas que no tocan la raíz. Aquí habrá momentos en los que te enfrentarás a verdades que quizá has evitado. Habrá preguntas que no tendrán respuesta inmediata, y está bien. Porque Dios no siempre responde con explicaciones, a veces responde con su presencia. Te invito a que tengas algo para tomar notas. Puede ser un cuaderno, una libreta o incluso tu teléfono. Pero no subestimes el poder de escribir lo que Dios te dice mientras avanzamos. Porque hay revelaciones que vienen en medio del camino y que, si no las registras, se pierden en el ruido de la vida diaria. También quiero que, de vez en cuando, te detengas a orar.
No esperes hasta el final para hablar con Dios. Si algo que leas aquí toca una herida, no pases de largo. Detente. Respira. Habla con Él sobre eso. Llora si tienes que llorar. Guarda silencio si no tienes palabras. A veces el silencio es la oración más honesta. Este viaje no se trata de llenar tu cabeza de información, sino de permitir que tu corazón sea transformado. No se trata solo de escucharme a mí, sino de escuchar la voz de Dios entre mis palabras. Y te aseguro algo, si te entregas de lleno a este proceso, cuando lleguemos al final, la soledad que sientes hoy no tendrá el mismo peso. No porque todo cambie mágicamente, sino porque tú serás distinto. Así que vamos juntos. Paso a paso, palabra a palabra, corazón con corazón. Quiero comenzar contándote una historia. Es antigua, pero tiene un eco tan actual que probablemente te verás reflejado en ella. Hablo de David, ese joven pastor que más tarde sería rey. Pero en esta parte de su vida no estaba en un trono. Estaba solo, en el desierto, perseguido, incomprendido. David había sido ungido por el profeta Samuel como futuro rey de Israel, un Samuel 16. Imagínalo, un adolescente escuchando que Dios lo había escogido para algo tan grande. Pero lo curioso es que después de recibir esa promesa, su vida no se volvió más fácil. De hecho, se volvió más dura. Saúl, el rey actual, comenzó a verlo como una amenaza y quiso matarlo. David tuvo que huir, esconderse en cuevas, dormir en lugares inhóspitos. En uno de esos momentos, se encontraba en la cueva de Adulam, un Samuel 22. No tenía un ejército poderoso, no tenía un palacio, no tenía seguridad. Solo tenía a Dios. Y fue ahí, en esa soledad, que David escribió palabras que aún hoy nos consuelan: clamé al Señor en mi angustia, y Él me respondió. Salmo 120, 1. Piensa en esto, David tenía un llamado sobre su vida, pero vivía como un fugitivo. Tenía una promesa, pero su realidad no se parecía en nada a esa promesa. ¿Te suena familiar? Tal vez Dios te ha hablado de un propósito para ti, pero lo que ves ahora es un terreno árido y sin frutos. Tal vez tienes la sensación de que algo grande está por venir, pero lo único que ves son paredes de roca a tu alrededor. La soledad de David no fue un castigo, fue un entrenamiento. Fue el horno donde su carácter se templó, donde aprendió a depender completamente de Dios. Fue en el desierto donde desarrolló la intimidad con el Señor que más tarde lo sostendría como rey. Sin esa etapa, no habría estado listo para la corona. Y eso es lo que quiero que grabes en tu corazón: tu soledad no es la señal de que Dios te ha olvidado. Es posible que sea la señal de que Él te está preparando. Puede que esté fortaleciendo áreas de tu vida que hoy ni siquiera entiendes. Puede que esté quitando lo que sobra para que puedas sostener lo que viene. Así como David encontró en su cueva un altar de adoración, tú puedes encontrar en tu silencio un lugar de encuentro. Así como él descubrió que Dios era más real que sus miedos, tú puedes descubrir que Dios es más fiel que tus circunstancias. Al final de su historia, David salió del desierto para reinar. Y tú, de una manera distinta, también saldrás. No siempre entenderás cada paso, pero sí sabrás que no diste ninguno solo. Porque en este viaje, y quiero que lo recuerdes cada vez que el dolor apriete, no caminamos solos. Hay cargas que cualquiera puede ver: una maleta en la mano, una herida en el brazo, una lágrima en el rostro. Pero hay otras que nadie nota, y, sin embargo, pesan más que cualquier equipaje. La soledad es uno de esos pesos invisibles. No se ve, pero se siente en cada parte del ser. No deja moretones por fuera, pero deja marcas profundas por dentro. Cuando una persona vive en soledad prolongada, su mente comienza a procesar el mundo de manera distinta. Es como si cada pensamiento pasara por un filtro de aislamiento. Una palabra amable puede sonar vacía. Una broma puede sentirse como burla. Un silencio puede interpretarse como rechazo. Y poco a poco, sin darnos cuenta, esa percepción va moldeando nuestro estado emocional y físico. El salmista, en el Salmo 102, 7, describe una imagen que me estremece: velo, y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Puedo imaginar a ese pájaro, quieto, mirando desde lo alto, sin compañía, sin refugio, expuesto al viento y a la lluvia. Esa es la fotografía perfecta de lo que la soledad hace: nos deja expuestos, vulnerables, sin un lugar donde escondernos emocionalmente. Científicamente, la soledad prolongada se asocia con aumento del estrés, debilitamiento del sistema inmunológico, problemas cardiovasculares y trastornos del sueño. Espiritualmente, nos desgasta la fe, nos hace más susceptibles a las mentiras del enemigo y nos roba el sentido de propósito.
Emocionalmente, nos va convenciendo de que no importamos o que nadie nos quiere cerca. Y lo más peligroso es que este peso invisible no siempre se nota desde el principio. Al inicio, parece solo un momento de introspección, una temporada más tranquila. Pero con el tiempo, el aislamiento interno comienza a convertirse en un muro. Un muro que no solo nos separa de los demás, sino que también nos aleja de nosotros mismos y de Dios. Quiero preguntarte algo, ¿has sentido últimamente que cargas con algo que nadie puede ver? ¿Has sentido que sonríes por fuera pero por dentro hay un vacío que nadie imagina? Si es así, quiero que sepas que Dios sí lo ve. Él conoce cada peso oculto, y no solo lo ve, lo carga contigo. Jesús mismo dijo en Mateo 11, 28, «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Ese descanso que promete no es solo físico, es un alivio para el alma que se siente sola. Es importante entender que soledad y aislamiento no son lo mismo. El aislamiento es físico, es la ausencia de contacto o compañía. La soledad, en cambio, es interna, es sentirnos desconectados, aun cuando estamos rodeados de personas. Puedes estar en una fiesta llena de risas y música, y aún así sentir que nadie te conoce de verdad. He conocido personas que viven solas y, sin embargo, tienen un corazón profundamente conectado con Dios y con otros, y he visto personas rodeadas de familia, amigos o seguidores en redes sociales que viven con un vacío inmenso. Esto nos demuestra que la soledad no se resuelve únicamente con presencia física, sino con conexión genuina. Piensa en Jesús en Getsemaní, Mateo 26, 36-46. Estaba acompañado por sus discípulos, pero en el momento de mayor angustia, ninguno de ellos pudo entrar en el peso que él llevaba. Ellos estaban físicamente presentes, pero emocional y espiritualmente, él estaba solo. Esa es la diferencia, aislamiento es estar sin gente, soledad es sentir que nadie comparte tu mundo interior. El problema es que muchas veces confundimos las dos cosas y tratamos de resolver una con soluciones equivocadas. Si tu soledad es interna, llenar tu agenda de reuniones, fiestas o interacciones superficiales no resolverá nada. Podrás distraerte, sí, pero al volver a casa, ese vacío seguirá ahí. Lo que realmente necesitamos en esos momentos no es simplemente más gente alrededor, sino conexiones más profundas con Dios y con personas que puedan ver nuestro corazón. Quiero que te preguntes, ¿lo que siento es aislamiento o soledad? Si es aislamiento, quizá tu siguiente paso sea buscar espacios de comunidad. Pero si es soledad interna, tu viaje es más profundo, es un viaje hacia abrir tu corazón, sanar heridas y permitir que Dios sea tu primera y más verdadera compañía. La diferencia entre una y otra es clave, porque nos ayuda a buscar el remedio correcto. Y aquí hay algo poderoso, Jesús es el único que puede llenar tanto la soledad interna como proveer dirección para salir del aislamiento físico. Él dijo en Juan 14, 18, «No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros». Esa es la promesa que derriba cualquier muro, ya sea que esté fuera o dentro de ti. La soledad no solo es un espacio vacío, es también un eco, y ese eco, si no lo llenamos con la verdad de Dios, lo llenará cualquier otra voz. Nadie se preocupa por ti. Dios se olvidó de ti. Estas frases no son simples pensamientos negativos, son semillas que, si se dejan plantadas, echan raíces profundas en el alma. Y aquí está la verdad, esas voces no nacen en tu interior por accidente. Jesús fue muy claro en Juan 8, 44 cuando dijo que el diablo es mentiroso y padre de mentira. El enemigo sabe que si logra que creas una mentira sobre quién eres, podrá afectar cómo vives, cómo amas y cómo te relacionas con Dios. En la soledad, nuestra mente se vuelve un campo de batalla más vulnerable. Sin la voz constante de personas que nos recuerden lo que Dios dice de nosotros, las mentiras encuentran terreno fértil. Es como una habitación oscura donde una sombra puede parecer un monstruo. Lo que en realidad es pequeño, en la oscuridad se agranda. Así funciona el engaño, exagera el dolor, distorsiona la realidad y te convence de que esa distorsión es la verdad absoluta. El enemigo no necesita que renuncies a tu fe de golpe. Le basta con sembrar dudas sutiles. Si Dios realmente te amara, ¿por qué estarías pasando por esto? Si fueras importante para alguien, ¿no estarían aquí contigo? ¿De qué sirve orar si nada cambia? Estas preguntas envenenadas buscan un solo resultado, que pierdas la esperanza. Pero Dios nos ha dado armas para derribar esas mentiras. 2 Corintios 10, 5 nos enseña a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que cada vez que una voz interna contradiga lo que Dios dice, tenemos que detenernos y confrontarla con la verdad de su palabra. Si oyes no vales nada,
Recuerda que Isaías 43:4 dice, eres de gran estima a mis ojos, yo te amo. Si escuchas nadie se preocupa por ti, responde con 1 Pedro 5:7, echad toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. La soledad se convierte en un riesgo mortal cuando olvidamos que tenemos acceso directo a la voz que nunca miente. La clave no es negar que las mentiras llegan, sino aprender a reemplazarlas con la verdad. Y esa verdad no es solo un concepto, es una persona, Jesús. La soledad casi siempre viene acompañada de silencio. Y el silencio puede ser un arma de doble filo. Puede ser un lugar donde el enemigo amplifica sus mentiras, o un espacio donde Dios susurra sus promesas. Todo depende de qué voz decidimos escuchar. Hay silencios que duelen. Ese momento en el que envías un mensaje y nadie responde. Cuando cuentas algo importante y la otra persona guarda silencio incómodo. Cuando oras y parece que el cielo no responde. Ese tipo de silencio puede sentirse como abandono. Puede ser tan pesado que te lleva a pensar que tu vida no importa. Pero también hay silencios que sanan. Silencios donde el ruido del mundo desaparece y puedes escuchar el latido suave de la presencia de Dios. Silencios donde tu alma descansa y tu espíritu se fortalece. Un ejemplo poderoso de esto lo encontramos en la historia del profeta Elías en 1 Reyes 19. Después de una gran victoria sobre los profetas de Baal, Elías fue amenazado por la reina Jezabel y huyó al desierto, agotado y desanimado. Llegó a pedirle a Dios que le quitara la vida. Se sintió tan solo que pensó que su misión había terminado. Dios lo llevó al monte Horeb, y allí ocurrió algo sorprendente. Elías presenció un viento fuerte, un terremoto y un fuego, pero Dios no estaba en ninguno de ellos. Después de todo eso, vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba Dios. En otras palabras, Dios no se manifestó en lo ruidoso, lo espectacular o lo evidente, sino en lo pequeño, lo suave, lo silencioso. Esto nos enseña algo crucial. El silencio de Dios no siempre significa ausencia, muchas veces significa que Él quiere que prestemos más atención. Elías tuvo que aquietar su corazón para escuchar lo que Dios tenía para decirle. Lo mismo sucede contigo y conmigo. El enemigo quiere que interpretemos el silencio como abandono, Dios quiere que lo veamos como invitación. Invitación a acercarnos, a confiar, a depender de Él más que de cualquier señal externa. Y cuando decidimos ver el silencio de esta manera, deja de ser una tortura y comienza a ser un taller donde nuestra fe crece. Si hoy sientes que Dios guarda silencio, no asumas que no está. Puede que esté más cerca que nunca, hablándote en un lenguaje que solo podrás oír si te detienes. Quizá no escuches una voz audible, pero sentirás paz donde antes había ansiedad, o recibirás claridad donde había confusión. Esa es su manera de hablar en el silencio. La soledad rara vez aparece de la nada. Muchas veces es la consecuencia silenciosa de algo que esperábamos y que nunca llegó. Es como esperar en una estación de tren y ver pasar vagón tras vagón, pero ninguno con el destino que soñabas. Esa espera, prolongada y sin explicación, comienza a desgastar el corazón. Proverbios 13:12 lo dice con una precisión casi dolorosa, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es árbol de vida. Aquí no estamos hablando de un simple retraso en una cita o de una espera incómoda en una fila. Hablamos de sueños que llevan años guardados, de promesas que creíste que Dios cumpliría en un tiempo específico, de relaciones que pensaste que durarían para siempre y no lo hicieron. Cada vez que una expectativa no se cumple, sentimos un pequeño quiebre dentro. Y si esos quiebres se repiten, se acumulan como grietas en una pared. Llega un momento en que miras esa pared y te preguntas si todavía es segura, si todavía vale la pena construir sobre ella. Así es como la decepción alimenta la soledad, te convence de que ya no tiene sentido esperar, ni confiar, ni abrir el corazón de nuevo. El problema es que, sin darnos cuenta, comenzamos a vivir a la defensiva. Decimos, no me voy a ilusionar otra vez. O, mejor no espero nada, así no me decepciono. Creemos que nos estamos protegiendo, pero en realidad estamos construyendo muros tan altos que ni las personas ni el amor de Dios parecen poder entrar. Y esos muros se convierten en prisiones. Dios entiende el peso de tus expectativas no cumplidas. Él no se burla de tu dolor ni lo minimiza. Jesús mismo experimentó la decepción humana, fue traicionado por un amigo cercano, incomprendido por su propia familia, abandonado en sus momentos más oscuros. Pero él nunca dejó que la decepción definiera su identidad ni su propósito. Aquí hay algo que puede cambiar tu perspectiva. Muchas veces, cuando Dios permite que una expectativa no se cumpla, no es porque te haya olvidado, sino porque está protegiendo algo más grande que no ves todavía.
El retraso o la negación pueden ser una redirección. La estación donde estás no es el final, es una pausa estratégica para tu protección o tu preparación. La soledad que nace de las expectativas no cumplidas no se sana ignorando el dolor, sino llevándolo a aquel que conoce el final de la historia. Porque cuando tu esperanza ya no se basa en resultados temporales, sino en la fidelidad eterna de Dios, tu corazón encuentra descanso aún en la espera. Hay una soledad que no se origina en la ausencia de personas, sino en la ausencia de un ancla interna. Es cuando tu valor propio depende de algo tan frágil como la aprobación ajena. Y el problema con vivir así es que, cuando esa aprobación desaparece, sientes que tú también desapareces. Piensa en Pedro antes de afirmar su fe. Durante los años que caminó con Jesús, Pedro mostraba un carácter impulsivo, valiente y apasionado, pero gran parte de su seguridad venía de la afirmación externa, del lugar que ocupaba en el grupo, de la cercanía física con el Maestro. Cuando Jesús fue arrestado, Pedro se vio rodeado por un ambiente hostil, sin el respaldo de sus compañeros, sin la presencia física de Cristo. ¿El resultado? Negó a Jesús 3 veces. No porque lo hubiera dejado de amar, sino porque en ese momento su identidad estaba debilitada, estaba construida sobre circunstancias y no sobre convicciones profundas. Cuando nuestra identidad se basa en el aplauso, la aceptación o la atención de otros, vivimos en una cuerda floja emocional. Un día nos sentimos invencibles porque alguien nos felicitó, y al siguiente caemos en un abismo de inseguridad porque alguien nos criticó o nos ignoró. Es una montaña rusa agotadora que, tarde o temprano, nos deja aislados. La soledad en este caso no es simplemente estar físicamente solo, es sentirse perdido cuando no hay un espejo externo que nos devuelva una imagen positiva. Es como si tu valor se evaporara en el momento en que no hay nadie para confirmarlo. Dios quiere sanar esto en lo más profundo de tu ser. Él no quiere que vivas esclavo de la opinión pública ni de la validación circunstancial. La verdadera identidad se fortalece cuando se construye sobre lo que Él dice de ti, y no sobre lo que otros piensan. Juan 1:12 declara, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No hijos temporales, no hijos que dependen de un buen desempeño, sino hijos permanentes, amados, aceptados. Cuando tu identidad está arraigada en esta verdad, la soledad pierde parte de su poder. Ya no necesitas que todos te entiendan para sentirte completo. Ya no dependes de estar incluido en cada grupo para saber que perteneces. Y así, aunque camines por temporadas donde pocos se acercan, no te derrumbas, porque tu valor no se mueve con el viento de la aprobación humana, sino que está anclado en la roca eterna. Hay un tipo de soledad que no siempre se reconoce a primera vista. No se siente como un abandono repentino ni como una decepción puntual. Es más sutil, más silenciosa, pero igual de devastadora. Es la soledad que nace cuando tu espíritu y el corazón de Dios ya no laten al mismo ritmo. No estoy hablando de que Dios se aleje de ti, porque su amor es inmutable, sino de esos momentos en los que nosotros nos alejamos de Él sin siquiera darnos cuenta. Pequeñas decisiones diarias, distracciones constantes, heridas no presentadas ante su presencia, y, poco a poco, la conexión se debilita. Es como una cuerda que antes estaba tensa y firme, pero que con el tiempo se afloja hasta el punto en que ya no transmite la fuerza ni el calor de antes. Isaías 59:2 lo describe con una claridad que duele. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. No es que Él deje de amarte, sino que el pecado, cualquier cosa que elijas por encima de su voluntad, crea un muro invisible que enfría la intimidad. Y lo más peligroso de esta desconexión espiritual es que no siempre llega acompañada de un escándalo moral. A veces es simplemente la rutina sin oración, la Biblia cerrada durante semanas, la vida llena de actividades pero vacía de momentos en su presencia. La soledad se infiltra en esos espacios donde antes había comunión viva, y de repente te das cuenta de que no recuerdas la última vez que escuchaste su voz con claridad. Este tipo de soledad es como estar en una habitación oscura con alguien que amas, pero cada uno mirando hacia una pared opuesta. Está ahí, pero no hay encuentro, no hay intercambio, no hay mirada. Y si esto se prolonga, tu espíritu empieza a sentir hambre y sed, pero no sabe a dónde acudir. Sin embargo, aquí está la esperanza, la reconexión es posible y más rápida de lo que imaginas. No tienes que ganarte el camino de regreso. Solo tienes que volver. Volver con honestidad, con confesión, con ese suspiro que dice, Señor, te extraño más que a cualquier otra cosa. Y cuando lo haces, descubres que Él no se movió, Él estuvo esperando,
paciente, listo para restaurar lo que parecía perdido. La soledad que nace de la desconexión espiritual se rompe en el instante en que vuelves a poner tu oído sobre su pecho y escuchas que su corazón aún late por ti. Heridas no sanadas. Algunas soledades son como cadenas que arrastramos desde hace años, incluso décadas. No empezaron ayer ni la semana pasada, sino que tienen su raíz en heridas que nunca fueron tratadas, en traumas que guardamos en el cajón más profundo del alma. Hay personas que llevan toda una vida rodeadas de gente, pero con un muro invisible que dice, no te acerques demasiado. Ese muro se construyó a base de pérdidas, traiciones, abusos, desilusiones. Y como nadie ayudó a limpiar esas heridas en el momento, se infectaron. Y cuando una herida se infecta, duele con el más mínimo contacto, así que preferimos evitar el contacto. Así es como el aislamiento se convierte en una estrategia de supervivencia. La Biblia nos muestra un retrato vivo de esto en la historia de Ana, en 1 Samuel 1. Ana no solo sufría por no poder tener hijos, también cargaba con la humillación constante de Penina, la otra esposa de Elcaná, que la provocaba y la hacía sentir menos. Su dolor no era solo físico o biológico, era emocional, social y profundamente personal. Año tras año, Ana iba al templo, pero lo hacía cargando lágrimas que nadie más parecía comprender. En su caso, la soledad no era estar físicamente apartada, sino sentirse invisible en medio de la multitud. Su esposo intentaba consolarla, pero sus palabras no llenaban el vacío. El rechazo, la comparación y la sensación de no ser suficiente la habían encerrado en un mundo interior donde su única compañía era su dolor. Sin embargo, la historia de Ana también nos revela algo crucial: las heridas no sanadas se convierten en lugares de encuentro con Dios cuando dejamos de esconderlas y se las presentamos crudas, sin filtros, sin discursos ensayados. Ana oró desde lo más profundo de su angustia, con tal honestidad que el sacerdote Elí pensó que estaba ebria. Y fue en ese momento de transparencia total que Dios escuchó y respondió. Aquí está la clave: las heridas que ocultas perpetúan tu soledad. Las heridas que entregas se convierten en puentes hacia la restauración. No es un proceso rápido ni sin dolor, pero sí es un camino seguro cuando tu sanidad depende de aquel que conoce cada rincón de tu historia. Dios no solo quiere cerrar la herida, quiere usarla como un testimonio vivo de que Él puede transformar el dolor más profundo en una fuente de vida para otros. Y cuando eso sucede, la soledad que antes te encerraba se convierte en un espacio donde invitas a otros a encontrar esperanza. El desierto es uno de los escenarios más contradictorios de la vida espiritual. A simple vista parece un lugar de ausencia de agua, de recursos, de compañía. Sin embargo, en la Biblia, una y otra vez, el desierto se convierte en el escenario de los encuentros más transformadores entre Dios y sus hijos. Moisés lo sabía bien. Durante 40 años había estado en Madián, cuidando ovejas que ni siquiera eran suyas. Él, que había crecido como príncipe en Egipto, que conocía el lujo y la educación más refinada, ahora vivía lejos de todo lo que un día definió su identidad. El palacio quedó atrás, sus logros también, y lo único que escuchaba día tras día era el balido monótono del rebaño y el viento seco del desierto. Pero fue precisamente allí, en el monte Horeb, que Dios decidió llamarlo. Éxodo 3 nos relata el momento: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y vio que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Aquí hay algo que no podemos pasar por alto: Dios no habló a Moisés en medio del ruido de la corte egipcia ni en la multitud de un mercado. Lo hizo en un lugar apartado, silencioso y solitario. El desierto, que Moisés quizás percibía como una etapa perdida de su vida, era en realidad el lugar exacto donde su oído podía afinarse para escuchar la voz de Dios sin distracciones. A veces nos preguntamos por qué Dios nos lleva a temporadas de aparente soledad. Nos parece un castigo o una injusticia, pero en realidad puede ser un regalo envuelto en silencio. En el desierto no puedes depender del aplauso, ni de la validación externa, ni de tus propios recursos, solo puedes depender de Dios. Y cuando no hay más voces compitiendo, su voz se vuelve inconfundible. Moisés no recibió un mensaje superficial, recibió un llamado que cambiaría la historia de una nación. Esto nos recuerda que, muchas veces, las misiones más grandes se gestan en los lugares más solitarios. El Horeb de Moisés puede ser tu habitación cerrada, tu paseo nocturno en silencio, tu momento de oración donde nadie más sabe lo que está sucediendo. No subestimes el desierto. Allí no solo sobrevives, allí recibes instrucciones que no podrías escuchar en ningún otro lugar. Y si tu vida ahora mismo se siente como un Horeb vacío, presta atención:
Tal vez Dios ya está encendiendo una zarza que no se consume frente a ti. Promesas para el solitario. Cuando la soledad golpea, uno de los primeros peligros es olvidar lo que Dios ha dicho. El dolor puede nublar la memoria espiritual. Comenzamos a pensar que sus promesas son para otros, pero no para nosotros. Por eso es vital aprender a aferrarnos a las promesas como un náufrago se aferra a un pedazo de madera en medio del mar. Isaías 41:10 es una de esas promesas que han sostenido a millones. No temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nota que Dios no dice estaré contigo en futuro incierto, sino yo estoy contigo en presente absoluto. Esto significa que, aunque no lo sientas, aunque tus emociones digan lo contrario, su presencia es una realidad inquebrantable. El Salmo 27:10 añade otra capa de consuelo, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. El salmista no exagera, está describiendo el abandono más profundo que un ser humano podría experimentar, el de aquellos que deberían amarte incondicionalmente, y aún así afirma que Dios se convertiría en refugio. Aferrarse a las promesas no es un acto pasivo, es una disciplina espiritual. Significa escribirlas, repetirlas, orarlas, cantarlas si es necesario. Significa levantar la voz en medio del llanto y declarar, Señor, yo no veo salida, pero tu palabra dice que no me dejarás ni me desampararás. Piensa en las promesas como anclas. Una embarcación sin ancla, en medio de una tormenta, está a merced del viento y las olas. Pero cuando bajas el ancla, aunque no deje de llover o soplar el viento, tu posición se mantiene firme. Las promesas de Dios son eso, puntos fijos en medio del caos emocional y espiritual. Y lo hermoso es que no importa cuán fuerte sea la tormenta de la soledad, ninguna promesa de Dios ha caducado. Él mismo dijo en Isaías 55:11 que su palabra no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual fue enviada. Esto significa que cada promesa que tomes y abraces con fe, cumplirá su propósito en tu vida, incluso si el cumplimiento parece tardar. La soledad puede gritar mentiras, pero las promesas susurran verdades eternas. Y si tienes que elegir qué voz escuchar, elige siempre la que viene del cielo. Si alguien comprendía el valor de la soledad, era Jesús. En Marcos 1:35 leemos, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto, y allí oraba. No fue un hecho aislado, el Evangelio está lleno de referencias a Jesús apartándose de la multitud, incluso de sus discípulos, para estar a solas con el Padre. Esto es profundamente revelador, el Hijo de Dios, que vivía en comunión perfecta con el Padre, sentía la necesidad de buscar momentos de aislamiento. No lo hacía para huir de su misión, sino para fortalecerla. La soledad, para Jesús, no era un lugar de vacío, sino un espacio de recarga espiritual. Piénsalo, después de alimentar a miles, de sanar a enfermos, de enseñar con autoridad, ¿por qué no aprovechar la admiración del pueblo, quedarse en medio de la multitud, disfrutar del reconocimiento? Porque Jesús no se sostenía por la aprobación humana. Él sabía que su fuerza provenía de la conexión diaria con el Padre. Lucas 5:16 nos da otro detalle, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. El verbo en tiempo continuo nos muestra que era un hábito, no un evento aislado. Esto nos enseña que la soledad no es algo que buscamos solo cuando todo va mal, sino que debe ser parte de la vida normal del creyente, un espacio protegido para el alma. En el Getsemaní también lo vemos apartarse, incluso de su círculo más íntimo. Llevó a Pedro, Jacobo y Juan, pero luego se adelantó un poco más para orar solo, Mateo 26:39. Esa distancia física representaba también la necesidad de enfrentar el momento más duro de su misión con una dependencia absoluta de Dios. Para nosotros, la lección es clara, si Jesús, siendo perfecto, necesitó la soledad para fortalecerse, ¿cuánto más nosotros? Si Él, sin pecado, requería apartarse para escuchar y recibir del Padre, ¿cómo pretendemos vivir sin esos momentos? La soledad, en las manos correctas, no es debilidad, sino fortaleza. No es abandono, sino entrenamiento. No es pérdida, sino preparación. Y si seguimos el ejemplo de Jesús, aprenderemos que la soledad buscada en obediencia no nos aísla, nos conecta. Santidad en lo oculto. En Mateo 6:6 Jesús dice, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Esta instrucción rompe con la lógica del mundo.
Vivimos en una cultura donde todo se expone, donde se premia lo que se muestra, donde se busca reconocimiento inmediato. Pero Jesús nos invita a invertir la dirección, a cultivar en lo privado lo que un día dará fruto en lo visible. El lugar secreto no es un espacio físico específico, es una actitud del corazón. Puede ser tu habitación cerrada, un banco en un parque vacío, un rincón en la cocina cuando todos duermen. Lo importante no es el lugar, sino la intención, cerrar la puerta al ruido externo para abrir el alma a la voz de Dios. La santidad en lo oculto tiene un valor incalculable porque allí no hay aplausos ni testigos humanos. Es un terreno libre de pretensiones, donde el amor y la devoción son genuinos. Es allí donde se forman los cimientos de una fe inquebrantable, donde se derraman lágrimas que nadie ve, donde se rinden batallas que luego se ganarán en lo público. Mira a Daniel. Antes de ser echado al foso de los leones, ya había cultivado en lo privado la disciplina de orar 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, Daniel 6, 10. Su fuerza en público fue simplemente el eco de su constancia en secreto. En lo oculto se gesta la transformación real. La intimidad con Dios no florece en la superficie, florece en lo profundo, donde las raíces pueden crecer sin ser arrancadas. Es como una semilla bajo tierra, invisible al ojo humano, pero viva y activa. Cuando obedeces Mateo 6, 6, no estás perdiendo tiempo, estás construyendo eternidad. Dios mismo promete que lo que haces en secreto tendrá recompensa, y esa recompensa no siempre es material, muchas veces es paz en medio del caos, claridad en medio de la confusión y fuerza en medio del cansancio. En resumen, la santidad en lo oculto no es opcional, es el núcleo de una vida espiritual sólida. Porque lo que se edifica lejos de las miradas humanas permanece firme cuando llegan las tormentas. La soledad, por dolorosa que sea, ofrece una oportunidad única, escuchar sin distracciones la voz de Dios. Pero para que eso ocurra, debemos dejar de ver la oración como un monólogo de peticiones rápidas y empezar a experimentarla como un diálogo vivo. El Salmo 42 refleja esta experiencia con una honestidad brutal, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No es una oración fría, mecánica o recitada de memoria, es un grito del alma que reconoce su sed y sabe que solo Dios puede saciarla. La oración profunda en soledad tiene 3 elementos clave. Transparencia radical. No intentes impresionar a Dios con palabras bonitas. Él ya conoce tu corazón. La soledad es el momento perfecto para derramar tu alma tal y como está, con enojo, cansancio, confusión o gratitud. Dios no se escandaliza de tu sinceridad, al contrario, la espera. Escucha intencional. Muchas veces hablamos tanto en oración que nunca dejamos espacio para que Él responda. El silencio no es ausencia de Dios, es el lenguaje de su dirección. Después de presentar tus palabras, quédate quieto. Respira. Escucha. A veces la respuesta llega como una convicción en el corazón, otras veces como un versículo que de pronto cobra vida. Persistencia diaria. La oración que transforma no es la que se hace una vez en un momento de crisis, sino la que se cultiva como hábito. Jesús mismo oraba constantemente, y si el Hijo de Dios necesitó disciplina para orar, nosotros también. Método práctico de oración profunda en soledad. Lugar definido, busca un rincón fijo que tu mente asocie con la presencia de Dios. Tiempo específico, puede ser al amanecer, como Jesús, o antes de dormir. Lo importante es la constancia. Escritura de oración, anota lo que le dices a Dios y lo que crees que Él te dice. Esto crea memoria espiritual y te permite ver su fidelidad con el tiempo. La oración es un diálogo que no termina cuando dices amén. Continúa mientras trabajas, manejas o cocinas. La clave es mantener el corazón en sintonía con Él. Así, la soledad deja de ser un desierto y se convierte en un santuario. Renovar la mente con la palabra. Si la oración es el oxígeno del alma, la palabra es su alimento. Romanos 12, 2 nos llama a un cambio radical, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La soledad puede ser el terreno fértil para la mentira interna, esas frases que repiten no sirves o nadie te quiere, pero la palabra actúa como antídoto. Cuando la mente se satura de verdad, el corazón empieza a sanar. Hábitos de lectura bíblica para la renovación diaria. Lectura meditativa, lectio divina. No corras. El objetivo no es terminar un capítulo, sino dejar que un versículo penetre hasta lo más profundo. Lee despacio, repite, medita. Pregúntale a Dios, ¿qué quieres decirme hoy con esto? Memorización estratégica.
El enemigo ataca en momentos de debilidad. Si tienes la palabra en tu mente, siempre tendrás armas a mano. Elige versículos que respondan a tus batallas personales. Por ejemplo, contra el miedo, Isaías 41, 10. Contra la desesperanza, Lamentaciones 3, 22-23. Aplicación práctica inmediata. No dejes que la palabra se quede en el papel. Cada vez que leas, pregúntate, ¿cómo puedo vivir esto hoy? Un texto que no se aplica, se olvida. Ejemplo práctico de rutina de renovación. Mañana, lee un salmo y subraya lo que hable a tu corazón. Mediodía, repite en voz alta el versículo clave. Noche, escribe en un diario cómo aplicaste ese versículo durante el día. Cuando la mente se renueva, la soledad pierde su aguijón. Lo que antes era un lugar de vacío se transforma en un laboratorio de transformación, donde Dios moldea tu pensamiento para alinearlo con su verdad. La soledad tiene una característica engañosa, nos hace mirar constantemente hacia adentro. Revisamos nuestras heridas, analizamos nuestras carencias y repasamos las decepciones una y otra vez. Pero algo extraordinario sucede cuando, en medio de ese vacío, decidimos mirar hacia afuera y bendecir a otros, el aislamiento empieza a romperse. Jesús dijo en Hechos 20, 35, más bienaventurado es dar que recibir, y no lo dijo desde la comodidad, sino desde una vida de servicio constante, muchas veces cansado, incomprendido y físicamente desgastado. Él sabía que el acto de dar no solo bendice al otro, sino que sana al que da. ¿Por qué servir rompe el aislamiento? Desplaza el enfoque. Al pensar en las necesidades de otros, nuestra mente deja de girar en torno a nuestras propias batallas. No es negación de lo que sentimos, es reorientación hacia un propósito más grande. Genera conexiones auténticas. El servicio abre puertas para conocer personas más allá de las apariencias. A menudo, la gente con la que servimos ha pasado por dolores similares y encontramos en ellos un reflejo y un apoyo. Activa la fe. Bendecir en medio de la escasez es un acto de fe que dice, creo que Dios me sostendrá mientras yo sostengo a otros. Testimonio práctico. María, una mujer que había perdido a su esposo y vivía un duelo profundo, se unió a un grupo de voluntariado en un comedor comunitario. Ella llegó sin fuerzas, pero decidió simplemente servir café y escuchar. Al principio, iba con lágrimas en los ojos, pero con el tiempo, las conversaciones con personas solitarias como ella se convirtieron en su propia terapia. No solo dio alimento, también recibió consuelo. Y un día, sin darse cuenta, la soledad dejó de ser un peso asfixiante para convertirse en un motor de compasión. Servir desde el vacío no significa ignorar tu dolor, significa invitar a Dios a usarlo como canal para otros. Lo que entregas en servicio, Él lo multiplica en sanidad para ti. Rutinas espirituales y físicas. Dios nos diseñó como seres integrales, espíritu, alma y cuerpo. No podemos pretender sanar la soledad trabajando solo en una de estas áreas. La restauración requiere disciplina tanto espiritual como física. 1 Corintios 6, 19-20 nos recuerda, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Rutinas espirituales que fortalecen el alma. Tiempo fijo de oración y lectura bíblica, aunque sean 15 minutos, la constancia vence la inercia de la soledad. Journaling espiritual, escribir lo que Dios te enseña cada día para mantener una memoria de su fidelidad. Ayuno ocasional, no solo de comida, sino de redes sociales u otras distracciones que ocupan el lugar de Dios. Rutinas físicas que sostienen la mente y el corazón. Ejercicio regular, no tiene que ser intenso, caminar 20 minutos al día ayuda a liberar endorfinas y reducir la sensación de aislamiento. Descanso adecuado, la falta de sueño aumenta la ansiedad y distorsiona la perspectiva espiritual. Nutrición consciente, comer de manera equilibrada no es solo cuestión de salud física, sino de honrar el templo que Dios te dio. Rutinas de comunidad. Grupos pequeños o células, compartir la vida con otros creyentes crea un círculo de apoyo. Mentoría espiritual, tener a alguien que te escuche, te rete y te recuerde la verdad cuando tu mente quiera creer mentiras. La soledad no siempre se vence con un gran milagro instantáneo, muchas veces se debilita con pequeñas decisiones diarias. Cuidar tu espíritu, tu cuerpo y tus relaciones es abrirle la puerta a la plenitud que Dios quiere darte. Hay una verdad espiritual que no se puede ignorar, nadie puede amar plenamente si primero no ha sido sanado por el amor de Dios. 1 Juan 4, 19 lo declara con claridad,
nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Esto no es solo una frase bonita para enmarcar, es la base de toda relación sana. Cuando Dios comienza a curar las heridas que la soledad dejó, el corazón experimenta algo parecido a volver a respirar después de estar bajo el agua. La presión interna disminuye, la amargura empieza a soltarse y el miedo a ser rechazado se desvanece poco a poco. Y en ese nuevo espacio interior, el amor encuentra terreno fértil para crecer. Como la sanidad interior impacta el amor hacia otros. Elimina las proyecciones negativas. Cuando cargamos con dolor no sanado, tendemos a proyectarlo en otros. Les atribuimos intenciones que no tienen o reaccionamos de manera exagerada ante gestos pequeños. La sanidad rompe ese ciclo, permitiendo ver a las personas por lo que realmente son, no por lo que tememos que sean. Nos libera para dar sin miedo. El amor genuino requiere vulnerabilidad. Y no se puede ser vulnerable cuando el alma está llena de cicatrices abiertas. Dios, al sanar, nos enseña que incluso si otros nos fallan, Él no lo hará. Nos enseña el amor como decisión. El mundo define el amor como emoción, pero Dios lo presenta como un acto constante de entrega. Sanar significa aprender a amar no solo cuando se siente bien, sino también cuando es un sacrificio. Ejemplo narrativo. Imagina a Samuel, un hombre que pasó años desconfiando de todos por una traición que sufrió en la juventud. Nunca se permitió amar profundamente por miedo a ser herido otra vez. Pero un día, en una reunión de oración, escuchó a alguien decir, si tu corazón todavía sangra, déjaselo a Jesús, Él no teme ensuciarse con tu dolor. Samuel lo hizo. No fue instantáneo, pero en el proceso comenzó a abrir su vida a los demás. Hoy, Samuel lidera un grupo de apoyo para personas heridas, y su amor no es un amor de sobra, es un amor lleno de cicatrices transformadas en fuerza. Sanar para amar es reconocer que el amor de Dios no se queda en nosotros, fluye a través de nosotros como un río que no se puede contener. Reconstruir puentes. No toda soledad viene por circunstancias externas, a veces nace de puentes rotos con personas que amamos. Y reconstruirlos es una de las tareas más delicadas y valientes que un corazón sanado puede emprender. La parábola del Hijo Pródigo, Lucas 15, 11-32, nos da un mapa espiritual para esta restauración. El hijo, después de alejarse y perderlo todo, regresa con un corazón humilde. El padre, en lugar de reproches, corre a abrazarlo. Este relato nos enseña que reconstruir puentes implica dos movimientos, regresar y recibir. Pasos espirituales para restaurar relaciones. Humildad para reconocer errores. La restauración no nace del orgullo. A veces, aunque no tengamos toda la culpa, necesitamos dar el primer paso. Perdón genuino, no condicionado. El padre del hijo pródigo no puso condiciones para recibirlo. Restaurar un puente significa soltar la necesidad de que el otro pague antes de reconciliarse. Acciones que respaldan las palabras. No basta con decir lo siento o te perdono. La restauración se solidifica con actos constantes que demuestran compromiso. Clara y su hermana dejaron de hablarse por un malentendido que creció con los años. Ambas se convencieron de que la otra debía disculparse primero. Un día, durante un tiempo de oración, Clara sintió que Dios le pedía escribirle una carta a su hermana. No sabía si sería bien recibida, pero lo hizo. En esa carta no justificó nada, solo expresó amor y deseo de volver a hablar. Su hermana respondió semanas después con un mensaje breve, te extraño. Ese fue el primer ladrillo de un puente que, con el tiempo, volvieron a cruzar juntas. Reconstruir puentes no siempre significa que todo volverá a ser como antes. A veces la relación será diferente, más prudente, pero igual de valiosa. Lo importante es que el puente vuelva a existir, porque Dios nos creó para vivir conectados, no aislados. Filipenses 4, 7 declara, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no es una promesa poética para momentos tranquilos, es un ancla para temporadas de tormenta. Pablo escribió estas palabras desde una prisión, no desde un jardín. Eso significa que la paz que él describe no depende de las circunstancias, sino de una fuente interna e inquebrantable, Dios mismo. Cuando alguien ha vivido en soledad, muchas veces su interior está acostumbrado a la inquietud, pensamientos que no paran, miedos que se multiplican, recuerdos que no dejan dormir. Pero la paz de Dios no es simplemente calma o relajación, es un escudo que rodea el corazón y la mente. Reconocer que es un regalo, no un logro. La paz de Dios no se gana, se recibe. No se produce forzando pensamientos positivos, sino entregando las cargas a aquel que puede sostenerlas. Practicar la entrega constante.
Filipenses 4, 6 enseña que debemos presentar nuestras peticiones a Dios con acción de gracias. La paz no llega solo con una oración al mes, es fruto de una entrega diaria, a veces momento a momento. Decidir no ceder al caos externo. Vivir desde la paz es aprender que lo que pasa afuera no tiene por qué dictar lo que pasa dentro. El mundo puede estar en guerra, pero el alma puede permanecer en reposo si está anclada en Cristo. Ruth, madre soltera, perdió su trabajo en medio de una crisis económica. Los números no cuadraban y la presión era insoportable. Una noche, mientras leía Filipenses 4, entendió que su mayor batalla no era contra la falta de dinero, sino contra la desesperación. Comenzó a orar cada mañana antes de buscar empleo, entregando su ansiedad a Dios. No fue magia, tardó meses en conseguir trabajo, pero durante todo ese tiempo experimentó una paz que no podía explicar. Al final, la paz fue más milagrosa que el empleo. La paz de Dios no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero sí cambia a la persona que las atraviesa. Y cuando se vive desde esa paz, las decisiones son más sabias, las relaciones más saludables y el testimonio más poderoso. Testimonio vivo. Un testimonio no es simplemente una historia bonita para inspirar a otros, es la evidencia tangible de que Dios sigue actuando hoy. Y cuando alguien ha atravesado la soledad, ha sido sanado, y ahora vive desde la paz, su vida se convierte en un testimonio vivo, incluso sin palabras. Características de un testimonio vivo. Coherencia. No se trata solo de lo que se dice, sino de que la vida respalde las palabras. Humildad. Un testimonio auténtico no es una vitrina para mostrar lo fuerte que uno es, sino para mostrar lo fiel que Dios ha sido. Disponibilidad. Un testimonio vivo está dispuesto a ser usado por Dios en cualquier momento, incluso cuando es incómodo o inoportuno. Ejemplo realista de transformación. Miguel había pasado años aislado después de un divorcio doloroso. La amargura lo llevó a cortar contacto con amigos y familia. Un día, un vecino lo invitó a un grupo de estudio bíblico. Miguel dudó, pero fue. Semana tras semana, la palabra comenzó a romper sus muros internos. Aprendió a orar, a perdonar y a volver a confiar. Meses después, ese mismo Miguel que evitaba a todos empezó a visitar hospitales para orar por enfermos. Un día, un joven del grupo le dijo: Miguel, tú eres la prueba viviente de que Dios puede devolver la vida a un corazón seco. Ese es el poder de un testimonio vivo, no necesita adornos, porque la transformación misma es imposible de negar. La soledad que una vez fue un peso se convierte, en las manos de Dios, en el escenario de su gloria. Vivir desde la paz y ser un testimonio vivo no solo bendice a otros, sino que también nos recuerda cada día que el Dios que nos levantó ayer es el mismo que nos sostiene hoy. Efesios 2, 10 declara: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo responde una de las preguntas más profundas y antiguas del corazón humano: ¿quién soy? El mundo intenta responderla con etiquetas, profesión, logros, apariencia, posesiones, estado civil. Pero cuando esas etiquetas cambian o se pierden, la identidad se tambalea. Es aquí donde muchos caen en la soledad más profunda. No es la ausencia de personas lo que duele, sino la ausencia de un sentido claro de quiénes somos. En Cristo, la identidad deja de ser un rompecabezas construido por opiniones ajenas. Se convierte en una verdad firme, escrita por Dios mismo antes de que existiéramos. 3 verdades sobre tu identidad en Cristo. Eres hechura suya. No eres un accidente, ni un producto de la casualidad. Eres obra maestra del Creador. Incluso las partes de tu historia que consideras errores o cicatrices forman parte del lienzo que Dios está pintando. Eres creado con un propósito. Las buenas obras que menciona Pablo no son tareas genéricas, son misiones diseñadas específicamente para ti, con tu carácter, tus dones y hasta tus experiencias difíciles. Eres definido por lo eterno, no por lo temporal. El estatus social cambia, los trabajos terminan, la salud se deteriora, pero tu identidad en Cristo permanece intacta. Camila, una joven que siempre buscó aprobación a través de sus redes sociales, vivía pendiente de los likes y comentarios. Un día, después de una traición de amigos, cayó en una soledad profunda. En un retiro espiritual, leyó Efesios 2, 10 y sintió que Dios le hablaba: no eres la foto que publicas ni el número que aparece en la pantalla. Eres mi obra maestra. Desde entonces, empezó a servir en un ministerio infantil. Allí descubrió una alegría que no dependía de aplausos ni de aprobación virtual, sino de saber que estaba viviendo lo que Dios preparó para ella.
Cuando entiendes quién eres en Cristo, la soledad pierde poder. Porque ya no vives buscando validación, sino respondiendo a una verdad eterna. El llamado no se apaga. Jeremías 1:5 dice, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Este pasaje revela algo impactante: el llamado de Dios sobre tu vida no empieza cuando tú lo descubres, sino antes de que respires tu primer aliento. Eso significa que ni la soledad, ni los fracasos, ni las temporadas de oscuridad pueden borrarlo. A veces, la soledad hace que pensemos que nuestra misión terminó. Que, como no estamos en la plataforma, en el ministerio, en la empresa o en el lugar donde antes servíamos, el propósito quedó en pausa. Pero el llamado de Dios no tiene botón de apagado. Puede entrar en un tiempo de preparación, de silencio o de espera, pero sigue vivo. 3 verdades sobre el llamado. No depende de tu entorno. Jeremías fue llamado en un tiempo de crisis nacional. Moisés fue llamado en un desierto. Pablo recibió revelación en prisión. Dios no necesita escenarios perfectos para encender tu propósito. Sobrevive a tus caídas. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero Jesús no le quitó el llamado de pescador de hombres, al contrario, lo restauró y lo impulsó con más fuerza. Se fortalece en el silencio. A veces Dios permite etapas donde nada parece avanzar para profundizar raíces, afinar tu carácter y preparar tu espíritu para la siguiente temporada. Luis, un misionero apasionado, tuvo que regresar a su país por problemas de salud. Pasó meses sintiendo que había fallado. Un día, leyendo Jeremías 1:5, entendió que su llamado no dependía de estar en otro continente. Comenzó a enseñar Biblia a un pequeño grupo en su barrio. Hoy, ese grupo se ha multiplicado en varias ciudades. Su llamado no se apagó, simplemente cambió de forma. Cuando recuerdas que Dios te conoció y te apartó antes de tu nacimiento, entiendes que tu valor y tu misión están asegurados en su plan. La soledad no es una señal de que el llamado terminó, a veces es la sala de espera donde Dios te equipa para lo que viene. La soledad no siempre es un castigo, muchas veces es un gimnasio espiritual. No es un lugar donde tu propósito muere, sino donde tus músculos internos, fe, paciencia, carácter, se fortalecen para la carrera que tienes por delante. Uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia es la historia de José. Vendida por sus hermanos, traicionado por aquellos a quienes sirvió fielmente, encarcelado injustamente. José vivió años en la sombra, lejos de su familia y del sueño que Dios le había mostrado. A primera vista, la prisión parecía un callejón sin salida. Sin embargo, en el silencio de esos muros, Dios estaba moldeando un líder. Lecciones del entrenamiento en soledad de José. La soledad expone el corazón. Cuando nadie te aplaude, descubres si sigues sirviendo con la misma excelencia. José administró la cárcel como si fuera un palacio. No dejó que el resentimiento le robara la integridad. La soledad refina tu visión. Los sueños que José recibió de adolescente no cambiaron, pero él sí cambió. Dejó de pensar como un joven inmaduro y comenzó a pensar como un hombre que entendía que los sueños de Dios siempre bendicen a otros. La soledad prepara el carácter para sostener la bendición. Sin el entrenamiento de la prisión, José no habría tenido la sabiduría y humildad para manejar el poder como gobernador de Egipto. En la celda fría, José aprendió a escuchar la voz de Dios por encima de sus emociones. Aprendió a esperar sin amargarse. Aprendió a interpretar sueños ajenos mientras el suyo seguía en pausa. Esa disciplina invisible lo llevó, de un día para otro, de prisionero a primer ministro. Tal vez hoy tu prisión es un trabajo que no te gusta, una temporada sin pareja, un ministerio que parece estancado, o un silencio largo en la respuesta a tus oraciones. No subestimes este entrenamiento. La soledad no está retrasando tu propósito, lo está afilando. Construir desde adentro. La mayoría quiere construir desde afuera, conseguir la oportunidad, obtener la posición, mostrar resultados visibles. Pero el reino de Dios funciona al revés, se empieza desde adentro. Antes de construir un ministerio, Dios construye tu corazón. Antes de darte influencia, te da raíces profundas. Principio clave: lo que construyes por fuera solo será tan sólido como lo que hayas construido por dentro. Hábitos para construir desde adentro. Tiempo diario con Dios. No como un ritual vacío, sino como un encuentro real. Mateo 6:6 nos recuerda que el lugar secreto es donde empieza todo. Renovación mental constante. Romanos 12:2 habla de ser transformados mediante la renovación de la mente. Esto implica filtrar pensamientos, rechazar mentiras y meditar en la verdad de la palabra. Disciplina física y emocional. El cuerpo y la mente son templos donde habita el espíritu.
Dormir bien, alimentarte de forma saludable, ejercitarte y cuidar tus emociones no es opcional, es parte de la preparación para sostener lo que Dios te confíe. Visión a largo plazo. Construir desde adentro significa no dejarse llevar por la prisa. Jesús pasó 30 años preparándose para un ministerio público de 3. Esa proporción nos enseña que la preparación es tan importante como la misión visible. Marcos, un joven líder, soñaba con predicar ante multitudes. Sin embargo, Dios lo llevó a servir durante años en un pequeño grupo de ancianos en un hospital. Allí aprendió paciencia, compasión y humildad. Cuando finalmente le dieron la oportunidad de dirigir un ministerio más grande, no estaba ansioso por impresionar, sino preparado para servir. Construir desde adentro es como sembrar un árbol. Al principio, nadie ve las raíces, pero sin ellas, cualquier viento derriba el tronco. La soledad puede ser el tiempo exacto en que esas raíces se fortalecen. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Lamentaciones 3, 22-23. La renovación no es un evento aislado, sino un ritmo continuo. Dios no nos da todo el maná de una vez, nos enseña a recibirlo día tras día. Cada amanecer es un recordatorio silencioso de que no importa lo que haya pasado ayer, su misericordia hoy es fresca. Principio, el enemigo quiere que despiertes cada mañana cargado con las culpas de ayer y los temores de mañana. Dios quiere que despiertes ligero, con la certeza de que Él ya preparó misericordia para ti hoy. ¿Cómo vivir en renovación diaria? Empieza el día en la presencia de Dios. Antes de ver tu teléfono, mira al cielo. Respira profundo y recuerda, hoy es nuevo. Hoy no vivo de migajas viejas, vivo de pan fresco. Cierra cada día en gratitud. La renovación también implica entregar el día a Dios antes de dormir. Lo que no se entrega, se arrastra. Lo que se entrega, se renueva. Reemplaza la voz del desgaste por la voz de la esperanza. Cada mañana, declara en voz alta promesas de la palabra. No dejes que el primer pensamiento que te visite sea una mentira. Ejemplo narrativo. David, después de su caída, pudo haberse hundido en la culpa. Sin embargo, en el Salmo 51 pide, renuévame un espíritu recto dentro de mí. No pidió un nuevo trono, ni un nuevo ejército, sino un espíritu renovado. Esa es la base para todo lo demás. De soledad a comunión. Pasar de soledad a comunión no significa que siempre estarás rodeado de personas. Significa que nunca más estarás solo en lo profundo de tu alma. Texto clave, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27, 10. Principios para vivir en comunión con Dios. Haz de su presencia tu hogar. Un hogar no es un lugar físico, es un espacio donde tu corazón descansa. Que tu hogar sea su presencia, no una circunstancia. Cultiva comunidad intencional. Dios no nos diseñó para vivir aislados. Busca relaciones que te acerquen más a Cristo y no te dejen estancado en tu dolor. Sirve como canal de comunión para otros. A veces, el camino más rápido para dejar de sentir soledad es convertirse en compañía para alguien más. Ejemplo narrativo. Elías, agotado y temeroso, pidió morir bajo un enebro. Pero Dios no solo le dio pan y agua, también le dio a Eliseo, un compañero de misión. La comunión que Dios provee no siempre es multitud, a veces es una sola persona, pero con propósito eterno. Oración de cierre. Padre amado, hoy reconozco que he cargado con soledades, heridas y silencios que solo tú conoces. Hoy recibo tu misericordia nueva. Hoy elijo dejar en tus manos lo que no puedo cambiar. Señor Jesús, enséñame a vivir en comunión contigo. Que cada mañana me recuerde que no estoy solo. Que cada noche me recuerde que tú fuiste fiel. Espíritu Santo, ven y renueva mi mente, mis emociones y mi espíritu. Conviértete en mi compañero constante, mi guía y mi fuerza. Desde hoy, no caminaré con miedo, sino con propósito. Declaro que mi soledad se transforma en comunión, mi tristeza en gozo, y mi incertidumbre en confianza. En el nombre de Jesús, amén. Despedida y desafío. La historia no termina aquí. Lo que has escuchado no es solo un mensaje, es una invitación a un estilo de vida. La verdadera victoria no es salir de la soledad por un momento, sino vivir todos tus días con la certeza de que tu propósito está vivo. Desafío personal. Esta semana, empieza cada mañana con un versículo que hable de la fidelidad de Dios. Busca al menos a una persona para bendecir intencionalmente. Dedica cada noche a cerrar el día en oración, entregando todo a Dios. Un día, cuando mires atrás, verás que esta temporada no fue un paréntesis inútil,
sino el taller donde Dios te formó para lo que estaba por venir. Y tendrás un testimonio tan vivo que otros encontrarán esperanza solo con escucharte. Hoy, deja que Dios escriba la próxima página de tu historia. Y que, cuando la leas dentro de unos años, puedas decir con confianza, no estuve solo. Él estuvo conmigo.